Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como recordarán, ayer ya estamos entrando un poco en materia farmacológica y el día de ayer, perdón, vimos lo que es antiparasitarios, que es una clase de microorganismos y hoy vamos a hablar de otro tipo de microorganismos, que son los hongos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los fármacos antimicóticos. ¿Sí? Que son fármacos que ayudan contra los hongos, ¿ok? ¿Sí se aprecia la pantalla? Sí, Sí, Listo, perfecto. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre los antimicóticos. ¿A qué nos referimos con antimicóticos? Quiere decir que estos van a combatir los hongos. Cuando hablemos de micosis, de las palabras micóticos, quiere decir, ustedes con el hecho de que encuentren este término micótico, micosis, significa que estamos hablando exclusivamente de hongos. También se le dice fúngico, pero esto no es tan utilizable a nivel clínico en humanos. Pero antimicótico, micosis, siempre con estas terminologías, significa que estamos hablando de hongos con clínica en seres humanos. ¿Qué son los hongos? ¿Dónde los encontramos? Generalmente a los hongos los encontramos tanto en aire, en la tierra, en el agua. Entonces, siempre estos son factores que nosotros podemos encontrarlos en aguas contaminadas. Hay hongos que son saprófitos, es decir, que se alimentan de de ciertos factores que incluso les da la naturaleza y se reproducen por esporas. Que las esporas son como una especie, es decir, el hongo, bueno, también cada hongo tiene sus características distintas, cada hongo tiene sus mecanismos diferentes también, pero por ponerles un ejemplo, compran unas fresas, las ponen en el refrigerador, y no las comen, no las comen, no las comen, y ustedes van después de unos días, se quieren comer las fresas y las ven con la típica pelucita blanca que a veces suelen tener, y la mitad de la fresa tiene esa pelucita y ustedes la otra mitad dicen, la veo súper bien, la cortan y se la comen, a la parte que supuestamente no tiene el hongo, supuestamente. Aparentemente, a simple vista, pareciera que el hongo no está invadido en toda la fruta. Sin embargo, es una práctica errónea pensar de que ya no toda la fruta está contaminada con este hongo. ¿Por qué? Porque los hongos disipan unas esporas y estas esporas pueden ser incluso inhaladas o ingeridas en el caso que le estoy poniendo de la fresa. Entonces, estas esporas son tan microscópicas que ya están contaminadas por todo el fruto y ustedes las van a ingerir y probablemente, tampoco también puede ser que no suceda, probablemente tengan alguna consecuencia con respecto a esto. Entonces, esta es su manera de reproducción generalmente. Hay dos tipos como de clasificación a nivel de células fúngicas. Las somáticas, que tienen núcleos muy pequeños, se dividen por mitosis, y las reproductoras, que tienen núcleos más grandes y se dividen por meiosis, en cambio. No vamos a entrar tanto en esta materia porque esto es un poco correspondiente a biología, sin embargo, es una pequeña clasificación para que comprendan cómo se organizan estos microorganismos. Entonces, su membrana celular tiene lo que se llaman unos esteroles, que son nada más que unas moléculas que se encuentran, son parte de la morfología de los hongos. Sin embargo, los antimicóticos, ¿qué hacen? Aquí es donde actúan. Este es el mecanismo de acción de la gran mayoría de los antimicóticos, ya que bloquean la formación de estos esteroles y por ende la membrana del hongo queda defectuosa. Entonces hablábamos nosotros de que en algún momento las membranas, bueno, en este caso es de otro microorganismo, la membrana al quedar debilitada, el antimicótico puede ingresar con facilidad a la célula del hongo y lo va a destruir.
Entonces hay los hongos unicelulares, como su nombre mismo lo dice, son de una sola célula, y los pluricelulares de varias. Existen muchísimos tipos de hongos, es un reino muy grande que no vamos a nosotros a ver cuáles existen porque ya no entra mucho en materia farmacológica. Sin embargo, a nivel médico es muy importante que los médicos sepan exactamente cuál es el agente causal para asimismo implementar la terapia micótica que corresponde. A pesar de que a veces generalmente se relaciona la clínica, es decir, la sintomatología que tiene el paciente, ya la relacionan con las manifestaciones que suelen generar ciertos microorganismos, y con esto pueden hacer un indicio de qué medicamento pueden dar. Entonces, por ejemplo, las levaduras, esto es lo que generalmente a veces se dan infecciones vaginales por hongos, que generalmente se dan por Candida albicans. Por ejemplo, bueno, esto se ve en microscopio electrónico de barrido, me parece que es esto, no lo vamos a apreciar así. Por ejemplo, el moho, tienen unas cifas, que esto es lo que les decía, que crecen sobre materia orgánica, crecen, por ejemplo, sobre la fruta, sobre los panes, y se descomponen, y a veces la gente tiene la mala costumbre de que le quito este cachito y este cachito está bien y me lo como. Eso es la peor cosa que pueden hacer. Y pues este es otro tipo de hongos que lo encontramos en la naturaleza salvaje. Sin embargo, los hongos, las infecciones generadas por los hongos se denominan, ya les dije, micosis. Entonces, ustedes viene alguien con un hongo, es una micosis, pero en base a su clínica, es decir, en base a sus manifestaciones, esas micosis se dividen o se clasifican en las superficiales, en las subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Ya vamos a ver cada una de estas. Por ejemplo, las superficiales. Siempre van a haber este tipo de 4 clasificaciones. A nivel superficial son más frecuentes, son menos graves, y tenemos, por ejemplo, infecciones muy establecidas, muy localizadas en ciertos lugares como en pelo, en las uñas, en las mucosas. Siempre esto es, si estamos hablando causado por hongos, se suelen alojar, por ejemplo, en alguna uña del pie. Entonces, esas son las superficiales. ¿Cómo se transmiten? Generalmente por contacto de una persona infectada. Entonces, ustedes entran en contacto con una persona que ya ha tenido esta micosis, ustedes también la van a adquirir. Estas lesiones generalmente no suelen generar dolor, a veces simplemente, a veces suelen presentar lo que es prurito, es decir, una picazón un poquito leve, incluso descamación, pero no representa como que algo que en verdad le manifieste un dolor fuerte al paciente, pero sí incomodidad, porque si estas micosis no se tratan, miren cómo pueden llegar a darse. Por ejemplo, miren el cabello cómo se le ha hecho a este señor, esto a nivel de la piel. Entonces, si no se llegan a tratar, incluso a veces se puede transmitir porque como presenta picazón, se rascan, se queda ese material biológico en las uñas, comen, a veces tienen el mal hábito de morderse las uñas, se ponen las uñas a veces en los ojos. Entonces es como todo un movimiento cíclico de todo, de esta transmisión. Sí, exactamente, también por los animales, como nos dice Kevin, puede darse, sí, pero en este caso, por supuesto, nosotros también somos vectores. Si tenemos, por ejemplo, un animalito, una mascotita que está en nuestra casa, que tiene un honguito, nosotros podemos adquirirlo. También es cierto. Entonces, las superficiales, como su palabra lo dice, muy como que por encima, no es muy grave, no representa grande cosa. Pero tenemos 4 de esas: la superficial,
La subcutánea, que ya este está causado por hongos saprófitos, que quiere decir saprófitos, que son hongos que se alimentan de materias orgánicas en descomposición. Bueno, nuevamente volvemos al ejemplo de la fresa, al ejemplo del pan. Se comen una partecita que aparentemente está bien, ese es un hongo saprófito que se está alimentando de esa materia orgánica, de esa fruta podrida, de ese pan que ya está descompuesto. Se alimenta de eso, ese es alimento para el hongo. Y incluso a veces del suelo. En la naturaleza nosotros encontramos estos hongos en forma salvaje, podemos también adquirirlos. Y en este caso, estas esporas penetran en el huésped, incluso a veces por implantación traumática de la piel. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un traumatismo en la piel. Ya ha habido alguna lesión y ellos pueden ingresar por estos lugares. Puede ser que dan lesiones a nivel de la piel, a nivel del músculo e incluso a nivel del hueso. Si las micosis ya llegan incluso a nivel del hueso, y no se trata, se corre mucho peligro. Se vuelve una micosis sistémica, es decir, que ya está invadido todo nuestro organismo y es mucho más complicado, representa incluso mucho tiempo a veces en que se llegue a dar estos diagnósticos y también representa una invasión a la salud del paciente. Nuevamente, el factor del clima influye mucho. Lamentablemente, pues las personas que están en climas tropicales o subtropicales siempre están expuestos a este tipo de microorganismos de mayor incidencia, como las personas que a veces estamos un poquito más en la sierra. Así como hablábamos ayer de los parásitos, también sucede con los hongos. Atacan a hospederos inmunocomprometidos. ¿Qué significa esto? Como su palabra lo dice, inmunológicamente están comprometidos. Es decir, la inmunidad tiene que ver, a grosso modo, con términos coloquiales, hablamos de el sistema inmunitario, de las defensas. Entonces, si es una persona que sus defensas están comprometidas, quiere decir que este paciente tiene un bajo sistema inmunológico. Recordemos que el sistema inmunológico son como unos soldaditos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Todos los seres humanos tenemos unos soldaditos que son unas células que se llaman anticuerpos y gracias a estos anticuerpos nosotros podemos hacerle frente a distintos microorganismos, como parásitos que vimos el día de ayer, como hongos que estamos viendo el día de hoy y como bacterias y virus que vamos a ver posteriormente. Entonces, si yo soy una persona inmunocomprometida o soy una persona que tiene mis defensas bajas o mi sistema inmunitario debilitado, pues voy a estar con poquitos soldaditos y estos soldaditos como son tan poquitos, no me van a poder defender de toda la horda de microorganismos que llegan a mi cuerpo. Eso es una persona inmunocomprometida. Entonces, siempre las personas que tienen un déficit de anticuerpos o ya sea primario, es decir, que ellos han nacido con esto, o sea secundario, es decir, generado por alguna enfermedad, por algún virus en algunos casos, ya sea por cualquier razón que la persona esté inmunocomprometida, hay que tener mucho cuidado. Están completamente expuestos a muchísimas situaciones de microorganismos sobre todo. ¿Cuál es la clínica? Cuando hablamos de la clínica, estamos hablando de las manifestaciones, de los síntomas, de los signos que genera alguna enfermedad o alguna patología. Nódulos, es decir, como pequeños bultitos en las articulaciones, tumoraciones, lesiones ulcerosas. Cuando son crónicas, incluso ya evolucionan por años, por meses, y su tratamiento se vuelve un poco difícil. Otra cosa que también suele darse es que las personas, estos tratamientos generalmente a veces suelen ser largos. Algunos son muy cortos, pero a veces otros son muy largos. Y a veces las personas ya mejoran, ocurre largos, me refiero a meses, no me refiero a
unos 15 días. Hay tratamientos que incluso se amplían por meses. Y hay personas que como ya se ven bien, dejan el tratamiento y crean resistencia a los hongos al medicamento. Eso también sucede como es en el ejemplo de las bacterias. Y las micosis sistémicas, en cambio, tienen que ver con que ya estamos en un punto grave de salud. El paciente incluso es muy difícil ya su diagnóstico. Aquí generalmente incluso se suelen hacer hemocultivos, lo que se llama, es decir, se toma una muestra de sangre y con esto se hace una siembra de la sangre, que es el término correcto, se lo hace un cultivo y se ve cuál es el microorganismo causante. Em, ¿Cuáles son sus agentes etiológicos? Es decir, ¿cuál es el microorganismo causante? Generalmente igual son de forma saprofítica en el suelo o también incluso sobre vegetales o a veces se inoculan a través de una herida o por inhalación a través de los pulmones. Existe un hongo que se llama Aspergillus. También influye mucho también la contaminación por hongos, el ambiente en el que nos desenvolvemos. Si estamos por ejemplo, en una casa, que generalmente a veces hay casas que tienen muchísima humedad, se suelen desarrollar un hongo que se llama Aspergillus. Y este Aspergillus, ustedes dicen que se dan cuenta, expulsan sus esporas, las personas lo inhalan, por inhalación van directo a los pulmones y crean neumonías, crean una serie de problemas respiratorios. Ahí también suelen generar lo que es histoplasmosis, que es igual, inhalación de esporas, pero en cambio es por Histoplasma capsulatum, o la coccidiomicosis, que es causada por el hongo coccidioides. Esta causa una infección pulmonar muy lenta, pero a su vez crónica. Quiere decir crónica que ya es de una larga data. O sea, tiene un histórico muy amplio ya esta enfermedad, con diseminación a diversos tejidos y órganos. Entonces, a veces ya se inhala por los pulmones, como es crónico, como es de larga evolución, se disemina por distintos órganos. Entonces ya el hecho de que sea sistémica significa que ya está comprometida gran parte de los órganos de nuestro organismo. Y los oportunistas. En cambio, los oportunistas, como su palabra mismo lo dice, en realidad suceden así como que son muy oportunistas, por ejemplo, en personas que tienen inmunodeficiencias. Como ya les digo, hay personas que son inmunodeprimidos de nacimiento. Y hay personas que también tienen inmunodeficiencias en base a alguna enfermedad, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o también llamado SIDA. Las personas que tienen esta enfermedad, que es causada por un virus, tienen un sistema inmunitario muy débil y por ende ellos están sumamente expuestos a cualquier microorganismo, cualquier enfermedad, ya sea bacteriana, parasitaria, siempre están muy expuestos a esto. Las personas que tienen enfermedades oncohematológicas también tienen un grado de inmunodeficiencia, porque la terapia radiológica o la quimioterapia, la terapia farmacológica que se les da, farmaco-oncológica que se les da a estos pacientes, eh, estos medicamentos suprimen el sistema inmunitario con el fin de tratar de eliminar las células malignas del cáncer que esté haciendo afección al paciente. Entonces, debilitan muchísimo su sistema inmunitario y ellos quedan expuestos también a estos microorganismos. Los drogadictos endovenosos también, porque a veces ellos tienden a compartir jeringas y puede ser una vía de transmisión como muchas otras cosas, no solamente de hongos, perdón, sino de muchas otras situaciones como ETS y todo por el estilo. Los pacientes quemados también son pacientes que están expuestos a micosis oportunistas, ya que al estar quemados su piel queda expuesta.
Recordemos que la piel es una barrera que tiene el ser humano. La piel es el órgano más grande que tiene el ser humano y al estar en un estado al encontrarse en un estado que está expuesta, como son los quemados, pues literalmente es como que cualquier microorganismo puede pegarse y hasta ahí. Las personas que también han recibido trasplantes también quedan inmunodeprimidos o los tratamientos prolongados con corticoides. Los corticoides es uno de los medicamentos que tienden a deprimir el sistema inmunológico en las personas que lo toman. Por esto es un medicamento que se lo toma con mucho cuidado. Las micosis oportunistas generalmente se dan por algunos microorganismos, por algunos hongos, como es la Cándida albicans. Tal vez muy conocida por las mujeres porque es la causante de la candidiasis vaginal, que nada más es hongos, y Cryptococcus neoformas. Entonces, em, micosis oportunistas que en verdad llega así, se aprovecha de la situación, se aprovecha del grado de inmunodeficiencia del paciente y crea un nicho específico para en verdad desarrollarse y crecer. Entonces, hemos visto los oportunistas, los sistémicos, los subcutáneos y los superficiales. Entonces, los antimicóticos, cuál es su clasificación? De acuerdo a su clasificación, en cambio, vamos a tener ya sea a nivel sistémica o a nivel local. Ya sabemos que si es a nivel sistémico, pues es porque en verdad necesitamos actuar sobre todo el organismo porque el hongo ya está diseminado por todo nuestro organismo y no podemos abarcar partes pequeñas. No podemos utilizar un medicamento que tal vez solo llega al pelo, a las uñas. No, necesito un medicamento que abarque todo, que englobe todo el organismo y cubra todo para erradicar esta micosis. La aplicación sistémica puede ser por vía oral e intravenosa y se da generalmente en micosis subcutánea, sistémicas y oportunistas. Y los de aplicación local, pues son más para micosis superficiales o incluso a veces ya cuando hay una micosis superficial muy diseminada, aparentemente es una uñita que está en el pie, que está con un honguito, pero en realidad ya estamos hablando de una onicomicosis, que ya no va a ser efecto una simple crema, sino que en realidad también tenemos que tratarla con ambas vías de administración, con una cremita, es decir, por vía tópica y por vía oral, ya sea por pastillas o cápsulas. Entonces primero vamos a hablar, recordemos, están los sistémicos y los locales. Dentro de los sistémicos están la anfotericina la B, la flucitocina, la terbinafina, la nistatina, todos estos medicamentos que ustedes con el tiempo ya se van a ir aprendiendo. Entonces, dentro de los sistémicos tenemos la anfotericina B, que es un fungistático. ¿Qué quiere decir un fungistático? Esto se refiere a los medicamentos que se encargan de evitar el crecimiento y el desarrollo de los hongos. A diferencia del fungicida, que el fungicida destruye ya los hongos que ya existen. Pero la anfotericina B tiene ambas características. Cumple características fungistáticas y fungicidas. Según, por supuesto, también a la susceptibilidad de los hongos. ¿Cuál es la farmacocinética de este medicamento? Su administración es por vía endovenosa, es decir, parenteral, tiende a distribuirse por todo el organismo y tiene una poca distribución a nivel del sistema nervioso central, aproximadamente en un 2 a 3%, que en realidad es muy poco. Tiene una vida media de 15 días. Miren, aquí ya estamos hablando de medicamentos que en realidad están en nuestro organismo ya por periodos más prolongados. Así como hablábamos ayer de la cloroquina, que ya son días que tiene
de vida media, igual esta anfotericina también tiene medio mes de vida media. Y porque su vida media es larga, su eliminación pues también va a ser lenta. Se va a dar por los riñones y va a ser lenta debido a que tiene que hacer una desaparición de forma progresiva, de forma paulatina. ¿Para qué está indicada? Para micosis sistémicas ya graves, ya sea por Aspergillus, que les decía que a veces por humedades de las casas, del ambiente, podemos inhalarlas, y Cándida, pero por infecciones graves de Cándida, ya que en realidad tengamos resistencia. Aquí en los hongos también generamos resistencia, así como hablábamos el uso racional de medicamentos en el nivel 1, también podemos tener resistencia por hongos, así como de bacterias. Siempre pacientes inmunodeprimidos van a ser factores de riesgo para adquirir estos microorganismos. ¿Cuál es la dosificación de este medicamento? Generalmente es intrahospitalario. No es que alguien va a llegar a la farmacia y se lo va a comprar y se va a ir a la casa. No. Incluso tienen que hacer los médicos, enfermeras, tienen que hacer una farmacovigilancia de este medicamento. Es decir, ya le dicen al paciente que tienen que utilizar este medicamento, primero se hace una especie de prueba. Se le da 1 miligramo en 250 ml diluido al 5% una disolución de 2 a 4 horas. Si en este tiempo el paciente no presentó efectos secundarios graves, se puede aumentar en forma progresiva la dosis, más o menos hasta 50, siempre y cuando haciendo relación con la sintomatología del paciente. Y lo encontramos en ampolletas de 50 miligramos. En las reacciones adversas es muy común que durante la infusión, es decir, que durante el tratamiento tenga fiebre, escalofríos. Esto se da generalmente en un 50% de los pacientes, que es un porcentaje elevado. La sintomatología clásica, perdón, las reacciones adversas clásicas, cefalea, vómito, hipotensión, esto ya les puse ayer, que es una baja de presión, y la alteración de la función renal. Miren, tienen un porcentaje altísimo, por eso con esto hay que hacer vigilancia médica. Se altera la función renal en un 80%, es decir, ahí ya está muy comprometido. Entonces, hay que en verdad revisar incluso si es justo y necesario hacer el uso de este medicamento. Hipocalemia, que tiene que ver con disminución de electrolitos, y en asmáticos es una vasoconstricción lo que ocurre. Si un asmático llegara a tomar, a ser administrado con este medicamento, pues la reacción adversa es de que va a tener vasoconstricción. Por eso la contraindicación es que para personas que tengan hipersensibilidad al principio activo y los asmáticos, por supuesto. Otro medicamento sistémico, ya no es tan usado hoy en día, pero sí actúa contra Candida albicans y contra Cryptococcus neoformans. Se utiliza en meningitis estreptocócica también y se administra tanto por vía oral o por vía intravenosa. Se absorbe a nivel del tubo digestivo y tiene una vida media de 3 a 5 horas. Es una vida media más cortita, muchísimo más corta que la anterior. Se metaboliza de forma muy poca en el hígado y se elimina también sin cambio alguno, sin cambio mayor, a través de la orina. Tratamiento de meningitis estreptocócica es su indicación y la dosificación se da entre 100 a 150 miligramos por kilogramo. Ya les expliqué el día de hoy, por cada kilogramo del paciente se da entre 100 a 150 por cada kilogramo al día. Y lo dividimos en 4 tomas durante entre 7 y 10 días. Este medicamento ya no es tan usado porque no se lo usa por sí solo, sino que más bien tiende a generar incluso ya resistencia con rapidez. Y a veces anteriormente se lo combinaba con otros antimicóticos, entonces hoy en día hay más hay más investigaciones con respecto a nuevas formulaciones de medicamentos que hay más opciones, hay opciones incluso con menos reacciones adversas como es este caso. Una depresión a nivel de la médula ósea. La médula ósea es
aquí se generan los procesos de generación de las células. Aquí se generan las células de los leucocitos, por ejemplo, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, todo se genera en la médula ósea que está ubicada en el hueso. Es como que la fábrica de células sanguíneas del organismo. Si yo utilizo un medicamento que ataca a mi fábrica de células, que aquí incluso se fabrican, como quien dice, los soldaditos, se fabrican, se llaman leucocitos, por ejemplo, pero les vamos a decir son como soldaditos que les explicaba, que son los que actúan en mi sistema inmunológico. Si yo ataco a la fábrica, mi sistema inmunológico no va a producir tantos soldaditos, entonces esta es una reacción adversa de este medicamento. ¿Qué es lo que genera? Anemia, leucopenia, que la leucopenia son leucocitos bajos, es decir, leucopenia, soldaditos disminuidos. Trombocitopenia a nivel de coagulación. Y menos frecuentes, náuseas, vómito y diarrea. Pero el hecho de que me deprime inmunológicamente tanto, pues no es bueno. Contraindicado, por supuesto, a personas que tengan hipersensibilidad y si tienen también problemas a nivel hematológico. Entonces, mucho cuidado. Otro medicamento que se llama es la grisiofulvina, que actúa también contra estos hongos de aquí, Microsporum, Trichophyton. Existen muchos hongos, no nos vamos a aprender exactamente el nombre, pero sí se absorben también por vía oral. Aquí su absorción no es tan buena por sí sola, sino que tiene que administrarse con alimentos que sean ricos en grasas, como por ejemplo el bacalao, cosas así, ¿no? Y se distribuye muy bien a nivel de piel, cabello y uñas y tiene vida media de 12 horas. Es decir, si yo tengo un honguito en el pie, yo tengo un honguito en mi cuero cabelludo, puede ayudarme. Y se metaboliza en el hígado y se elimina a través de orina y de heces. Es utilizado únicamente cuando está dado por dermatofitos en cuero cabelludo, piel y uñas. Si yo, por ejemplo, tengo una micosis a nivel pulmonar, esto hasta ahí nomás va a llegar, le va a hacer nada. Dosis entre 500 y 1000 miligramos al día, dosificado en varias tomas. Y en niños generalmente siempre se hace este cálculo. La concentración por el peso del niño al día. Y el tratamiento, miren, por ejemplo, de este puede durar de 1 a 15 meses, es más de un año. Por eso les decía que es muy importante hacer un seguimiento correcto del tratamiento. Lo encontramos tanto en cápsulas o en tabletas de 125 y 250 y también en suspensión. Los efectos adversos no son muy fuertes, de los que se comparten entre algunos, que cefalea, vómitos, náuseas, sed excesiva y algo que quiero acotar muy importante a nivel de antimicóticos es la hepatotoxicidad, es decir, va a afectar al hígado. El hígado, los niveles en sangre de las transaminasas, que son los exámenes de laboratorio que se analizan para ver cómo está la funcionalidad del hígado, van a salir alterados porque tiende a ser tóxico a nivel hepático. Está contraindicado en personas que tengan insuficiencia hepática e hipersensibilidad al recto. La nistatina. La nistatina es un medicamento que sí es bastante tóxico para usarse por vía sistémica, entonces hay que administrarlo por vía oral, ¿sí? Se elimina a través de las heces y lo usamos para la candidiasis. Candidiasis no solamente la encontramos a nivel vaginal, sino la encontramos a nivel de la faringe, a nivel gastrointestinal, vaginal, como ya les dije, a nivel de la piel, o sea, cutánea, y por las mucosas también. La dosificación en adultos es de 250.000 a 500.000 unidades internacionales de 3 a 4 veces al día. Y en los niños, 500.000 unidades internacionales de 6 a 8 horas.
Lo encontramos igual en cápsulas, en suspensión, y sus reacciones adversas es, por supuesto, las mismas, compartiendo la hepatotoxicidad. Y la contraindicación, la hipersensibilidad. Terbinafina, por ejemplo, este sí lo solemos encontrar en farmacia. Son medicamentos que ya llegan a farmacia a comprarlos. Incluso pacientes llegan y dicen que tienen una pequeña honguito en el pie, en la mano, en la piel. em, Siempre son medicamentos que sí tienen salida en farmacia. Se administran por vía oral y se modifica su absorción por los alimentos. Igual, se concentran, por ejemplo, en piel, cabello y uñas. Y, por ejemplo, si yo tengo un honguito a nivel de la piel o a nivel de la uña, pues me va muy bien una vía de administración tópica, siempre y cuando no haya que utilizar otra, complementarlo con otro medicamento. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. La dosificación es de 200 miligramos al día. Lo encontramos en tabletas, en suspensión, en crema, en gel. Miren como este de aquí. En spray también a veces. Y tenemos alteraciones gastrointestinales como reacciones adversas. Funcionamiento hepático siempre va a ser de las principales reacciones adversas. Por ejemplo, como les decía, son a veces tratamientos largos de meses, de más de un año. Mucho cuidado con hacer un seguimiento completo o dar un protector hepático para que tratar de disminuir en lo mayor posible estas reacciones adversas. Y tenemos los antimicóticos que son los azoles, como el ketoconazol. Es otro medicamento que sí son de venta libre en farmacia. Se administran tanto por oral y por vía tópica. Tenemos 8 horas de vida media en nuestro organismo y se metaboliza por el hígado y se elimina tanto por orina, heces y bilis. Por ejemplo, también este es usado para la blastomicosis, para la muy conocida Candida albicans, la Cándida de boca y también hay Cándida esofágica. ¿Cuál es la dosis? Si yo tengo, por ejemplo, una vulvovaginitis que ya está dicha que es por Cándida, por ejemplo, la Cándida tiene una clínica muy peculiar y muy conocida por los doctores. Si se tiene la paciente, y esto llega mucho a farmacia, a veces las pacientes llegan mujercitas, llegan y le dicen, ¿sabe qué? Tengo un poco de picazón, tengo secreción, entonces ustedes si es una secreción a veces como leche cortada, como quesillo, esto ya es indicativo de que muy probablemente se está hablando de una candida albicans. Si es una vulvovaginitis por este microorganismo, la dosificación es 400 miligramos al día por 5 días. Por supuesto, siempre haciendo, puede ser cambiada la dosis. Lo encontramos tanto en tabletas como en óvulos y como en shampoo. Incluso si es una paciente, podremos administrarle los óvulos. Que de preferencia en la noche haga uso de de esta forma farmacéutica en óvulo y se absorba toda la noche para que haga efecto de esta manera. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Gastrointestinales, alteraciones menstruales y puede generar hipofunción testicular, es decir, hay una disminución de la función de los testículos, ginecomastía y daño hepático. Contraindicado en mujeres embarazadas, en la lactancia, en personas que tienen ya problemas a nivel del hígado, siempre muy importante, hígados. Relacionen siempre el daño hepático con una persona que está tomando, perdón, con una persona que necesita tratamiento micótico. Fluconazol es otro medicamento que sí llega mucho a farmacia. Este es un medicamento que a veces en realidad es económico, incluso es un medicamento que es una fácil administración, a veces es un medicamento rápido. ¿Por qué? Porque el fluconazol en realidad tiene un espectro muy amplio.
y tiene una biodisponibilidad a nivel de vía oral, es decir, en nuestro organismo está súper bien cuando se usa el fluconazol. Y se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Se absorbe por la mucosa gastrointestinal y tiene una vida media de 25 a 30 horas, es decir, más de un día. Y casi no se metaboliza en el hígado y es eliminado por la orina. Entonces, si yo tengo una vida media de más de un día, quiere decir que yo tengo que hacer la posología o la dosificación me corresponde a renovar mi dosis aproximadamente una diaria. ¿Para qué está indicado el fluconazol? Para el tratamiento de elección en candidiasis oreofaringea. La candidiasis no solamente la encontramos a nivel vaginal, sino a nivel de la faringe, a nivel esofágico, también por la meningitis estreptocócica, cuando ya están comprometidas las meninges, a nivel del cerebro ya es muy complicado. Si la dosificación es, si desean por vía intravenosa, recuerden que IV significa vía intravenosa. 100 miligramos al día. Y si es por vía oral, podemos hacer 100 miligramos en una sola toma. Suelen venir estas presentaciones que vienen, estas de 150, que vienen 2 pastillitas. A veces les dicen, tómese una por 3 días, una cada 3 días. Entonces, o una cada 2 días y con eso es suficiente. Si estamos teniendo un problema a nivel de candidiasis vaginal. Siempre y cuando, por supuesto, no exista resistencia a este medicamento. Lo encontramos en cápsulas de 50, 100, 100 miligramos y también a nivel de vía parenteral en 2 miligramos por ml, en frascos de 100 y 200 ml. Reacciones adversas, náuseas, cefaleas, erupciones cutáneas y, por supuesto, contraindicado en personas que tengan hipersensibilidad al reactivo. Ahora, hay en el mercado muchos antimicóticos y en farmacia, esta es una de las consultas más realizadas en farmacia. Y en un paciente que tal vez tiene una lesión en la piel, en la uña, mujercitas que tienen también este tipo de infecciones por micosis. Y, por ejemplo, si es una persona con con una afección local, estamos hablando de una micosis superficial. Entre las más comunes está la tiña, la candidiasis y generalmente se usa el clotrimazol, el isoconazol, el butoconazol, son los medicamentos más usados. Si yo quiero una aplicación cutánea, incluso a veces entre los pies, entre los dedos de los pies, se le suele estar los hongos. Por eso es muy importante también los hábitos de higiene. Siempre los hábitos de higiene generan una gran diferencia. Si yo, por ejemplo, voy a una piscina y a veces me quedo con la ropa mojada mucho tiempo, sobre todo las mujeres que a veces somos un poco más delicadas. Esto en realidad es un cultivo, es darles un nicho, es darles una casita a los hongos para que se reproduzcan. Entonces aquí existen todas estas manifestaciones. Si es por aplicación cutánea, podemos hacerlo por 2 veces al día durante entre 3 y 6 semanas. ¿Cuál es la presentación? Si es para una aplicación cutánea, ya sea puede ser en crema, en solución, incluso lo encontramos en shampoos. A veces son shampoos incluso dermatológicos que tenemos un problema de micosis a nivel del cuero cabelludo, vienen shampoos que tienen el principio activo. Por eso cuando hablábamos de las distintas formas farmacéuticas, los shampoos que tienen que tienen adicionado a su fórmula un principio activo, un medicamento, pues
en realidad actúan, es una correcta vía de administración si yo tengo alguna micosis a nivel superficial en mi cuero cabelludo y también incluso en aerosol. También tenemos la aplicación vaginal que la encontramos, eh, por ejemplo, que es causada por hongos. Generalmente es de preferencia que la paciente lo haga a la hora de acostarse. Se encuentra en óvulos, como ya les dije, en cremas intravaginales, muy conocidas, la Ginocanestén, todas estas cremas que incluso a veces ya vienen con su aplicador para que lo hagan a veces incluso con su pareja. A veces hay unas presentaciones que vienen, porque a veces si están en pareja, por supuesto, van a estar las dos personas, las dos partes, van a compartir esta micosis. Entonces existen en farmacias presentaciones que se dan para el tratamiento en pareja. Para las mujeres óvulos y para los hombres a veces son a nivel oral o a veces también se les recomienda a los hombres utilizar lo que son a nivel tópico. Entonces, esta es la parte de la aplicación que se les puede recomendar incluso también a los pacientes, ustedes en farmacia. Los más utilizados son el miconazol, el cotrimoxazol, que encontramos incluso hoy en día hasta en la televisión, encontramos ese tipo de propagandas que son muy comunes. Y las pacientes, mujeres, también a veces hacen un mal uso de estos medicamentos porque piensan que todo se va a solucionar con esto. Y a veces ni siquiera es una infección causada por hongos, sino es una infección causada por bacterias. Si es una infección causada por bacterias y yo le doy un antimicótico, estamos actuando erróneamente. El antimicótico no le va a hacer nada. Simplemente, y es muy fácil de corroborar, simplemente la paciente se va a un laboratorio, da una muestra de orina que incluso tiene un valor muy económico, no pasa a veces de los $3, y con una simple muestra de orina se puede revisar si es una infección por bacterias o si es por hongos. Y con eso ya por lo menos es un camino que se le puede dar a la paciente para que sepa qué hacer, porque a veces el desconocimiento les lleva a los pacientes a que utilicen un medicamento para todo y a veces no es así. Entonces, como ya les digo, Candida albicans es uno de los principales agentes causantes de infecciones vaginales en las mujeres por vulvovaginitis y la clínica siempre destaca en esta micosis. Ok, no sé chicos si alguien tiene alguna duda al respecto de la clase del día de hoy. No sé si tienen algo que decirnos, que compartir. ¿Todo les ha quedado claro? Dice, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Claro, dime que. Digamos, yo tengo acá un vecino ya. Dice Ujú. que se ha contagiado, digamos, de hongos y pues prácticamente, o sea, se le está cayendo el cabello. Por eso digo que ha Ya. sido, que se ha, digamos, ha contagiado durante un perro. O sea, ¿cómo sería ahí de Ujú. darle, digamos, una receta o cómo? Ya. Bueno, por ejemplo, mira, aquí está esta fotito. ¿Te das cuenta? Ay, no, creo que no estoy compartiendo pantalla. Pero para compartirles nuevamente. A ver, bueno. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una micosis superficial. Bueno, no sé cómo está el señor, pero, por ejemplo, este es muy, muy frecuente. Entonces, como ya les dije, no generalmente generan dolor, sino que más bien la clínica es lo que les da, lo que a veces a uno le da el indicio de que es por hongos. Lo que yo te recomiendo, bueno, es de que
pues sí, se haga una valoración, sobre todo puede ser una valoración con dermatología, porque a veces los dermatólogos incluso tienen que valorar cuál es el agente, porque no uno con ver a simple vista no puede coger y decir, tienes exactamente tal hongo y con este hongo yo te voy a dar tal medicamento. Pero sin embargo, sí puedes darle, por ejemplo, este medicamento de acá, espérate, ¿dónde se me metió? O sea, yo te recomiendo yo mucho que te pongas a automedicar, ¿ya? Porque hay que valorarle la clínica al paciente. Sin embargo, por ejemplo, puedes hacer uso de todos estos medicamentos que ya entran a nivel de piel, a nivel de cabello, que tienen una buena absorción a nivel superficial, ¿sí? Pero como yo te digo, siempre hay que valorar la función hepática, porque si tú no sabes si el paciente tal vez tiene problemas a nivel del hígado y tú le estás dando esta medicación, probablemente exacerbes muchísimo más su problema hepático en el caso de que lo tuviese. ¿Sí? Pero podrías darle algún medicamento incluso tópico para ver cómo le va. Y siempre yo más bien te recomiendo que le digas que se haga ver con un médico general, simplemente podría revisarle o también podría ir por dermatología. ¿Sí? Eso, Kevin, tal vez tienes otra duda más. No, listo, gracias. Ya, ok. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas con respecto a la clase del día de hoy, nos vemos el día de mañana. El día de mañana igual vamos a seguir hablando todo este tiempo ya de medicamentos, como lo hemos venido hablando hasta ahora, relacionándolo un poco con ciertas patologías, con ciertos signos, con ciertos síntomas, pero que estas también ya están subidas en la plataforma y si no hay más dudas el día de hoy, eso sería todo por esta clase. Muchas gracias con todos y buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches.